Bienvenidos a Química. Esta semana nos toca realizar o desarrollar la semana número 9. En la semana 9 se desarrolla lo que es estados de la materia, lo que es el sólido, el líquido y el gas. Vamos a centrarnos en el gas. ¿Qué es un gas? Un gas es un conjunto de átomos o moléculas en movimiento caótico y desordenado. Es un sistema desordenado. Bien, vamos a ver. Vamos a trabajar nosotros con los llamados gases ideales. Un gas ideal, ¿no?, tiene ciertas características. Por ejemplo, sus presiones son bajas, sus temperaturas son altas. Serían características para estudiar los gases ideales. Otras características, otras consideraciones para estudiar a un gas ideal son que el volumen de los átomos o moléculas se consideran puntuales, que tienden a cero, o que las fuerzas intermoleculares entre los átomos o moléculas también tienden a cero, se desprecian, son consideradas despreciables. Entonces serían las características de un gas ideal. Nosotros tenemos acá un gas ideal que es puntual, ¿no?, y que está encerrado en un recipiente. Para estudiar al gas ideal debemos conocer los parámetros. ¿Qué parámetros tenemos? Por ejemplo, la presión, P de presión. Según el sistema internacional, la presión se mide en pascales, ¿ya?, en pascal. B, el volumen. Según el sistema internacional, el volumen debe medirse en metros cúbicos. T, la temperatura. La temperatura, según el sistema internacional, se debe medir en Kelvin. Existe una ley conocida como la ley de los gases ideales, que viene a ser esta expresión matemática que tenemos acá. PV igual a RTN. También conocida con otro nombre, como la ecuación general para gases ideales. Donde P, ya sabes que significa presión. B significa volumen. T es la temperatura. Presión, volumen, temperatura. N es conocido como el número de moles. Y R es una constante, la constante para los gases ideales. Ahora, ¿qué valores puede tomar R? R puede tomar el valor de 0,082. ¿Y cuándo voy a utilizar este valor de 0,082? Vamos a usar este valor de 0,082 cuando la presión se trabaje en atmósferas. Si la presión está en atmósferas, entonces R toma el valor de 0,082. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, entonces R toma el valor de 62,4. ¿Quedó claro? Si la presión está en atmósferas, R 0,082, y si la presión está en milímetros de mercurio, R toma el valor de 62,4. Muy bien. Número de moles, representado por el símbolo N. ¿Qué es N? N va a ser igual a la masa del gas sobre su masa molar. Ah, profesor, el peso molecular del gas, ¿no?, y la masa del gas. La masa del gas en gramos y el peso molecular en gramos sobre mol. Así, por ejemplo, tenemos el peso molecular del oxígeno, 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. El peso molecular del cloro, 71 gramos de cloro por cada mol de cloro. Muy bien. Vamos a analizar ahora estos parámetros. Por ejemplo, la presión. Una atmósfera, ¿no?, de presión equivale a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Una atmósfera de presión también equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera de presión equivale a 760 torr, aproximadamente. Segundo, el volumen. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Un litro equivale a un decímetro cúbico. Un litro equivale a 1000 mililitros o equivale a 1000 centímetros cúbicos. Para la temperatura, K va a ser igual a C más 273, donde K representa la escala Kelvin y C representa a la escala Celsius o centígrado. Por ejemplo, si la temperatura es 127 grados Celsius, pasado a Kelvin, eso sería 400. ¿Cómo se logró esto? 127 se coloca acá y 127 más 273 me da 400. Para la temperatura de 227 grados Celsius, pasado a Kelvin serían 500 Kelvin. ¿Cómo se logró esto? Sumando 227 más 273. Eso me da 500 unidades Kelvin.
Para la densidad de los gases. Densidad de los gases. Tenemos presión por el peso molecular va a ser igual a la temperatura por R multiplicado por la densidad. En esta fórmula aparece la densidad del gas en gramos sobre litro. Entonces, esta densidad está en gramos sobre litro. P es la presión, M raya es el peso molecular, T la temperatura, R la constante de los gases. Si un problema te dice condiciones normales, ¿qué significa condiciones normales? Abreviado como C.N. Las condiciones normales nos indican dos parámetros, la presión, que es una atmósfera, y la temperatura, que es 273 Kelvin. Quiero decir que cuando en un problema te digan condiciones normales, esto significa que te están dando dos características, dos parámetros, la presión y la temperatura. La presión, una atmósfera, y la temperatura, 273 Kelvin. Ahora pasamos a las leyes de los gases ideales. ¿Cuáles son estas leyes? Tenemos pues la ley de Boyle, la de Charle y la de Gay-Lussac. Boyle trabaja a temperatura constante. Si el proceso es a temperatura constante, se llama isotérmico, ¿ya? Boyle trabaja a temperatura constante y se llama isotérmico. Charles trabaja a presión constante. Si la presión es constante, el proceso se llama isobárico. Gay-Lussac trabaja a volumen constante. Si el proceso es a volumen constante, se llama isocórico. Isocórico cuando el volumen es constante. Ahora, cada proceso tiene una fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si la temperatura se mantiene constante, la fórmula a usar sería presión por volumen es igual a presión por volumen. ¿Qué significa eso? Que la presión y el volumen, como se están multiplicando, son inversamente proporcionales. Entonces, presión por volumen significa que son inversamente proporcionales. Isobárico, que la presión se mantiene constante. ¿Cuál es la fórmula a usar? Volumen sobre temperatura. Se divide el volumen y la temperatura. ¿Pero qué significa que el volumen y la temperatura se estén dividiendo? Significa que estas magnitudes son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Magnitudes directamente proporcionales. Entonces, se pasa de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales. Condición inicial, condición final. Si en el proceso el volumen se mantiene constante, es un proceso isocórico. Entonces la fórmula a usar sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué significa que estas dos magnitudes se dividan? Si la presión, la magnitud presión y la magnitud temperatura se están dividiendo, significa que ellas dos son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Muy bien. Mezcla de gases. Si nosotros tenemos una mezcla de gases, ¿cuál es la fórmula a utilizar? Esta sería la fórmula a utilizar. PV igual a RT. Profesor, pero es igual a la ley de los gases ideales, a la ecuación general. Sí, es la misma. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora voy a hablar de una presión total, de un volumen total, del número de moles totales. La estructura de la fórmula es la misma. La única diferencia es que ahora hablamos de una presión total. Por ejemplo, acá tenemos la presión total. Como es una mezcla de gases, son dos o más gases que se han mezclado. Entonces sería presión parcial del primer gas, presión parcial del segundo gas, presión parcial del tercer gas. Entonces la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de todos los gases que estén mezclados. Ahora, ¿pero cómo se calcula la presión parcial? La presión parcial P sub I se calcula como la fracción molar multiplicado por la presión total. Entonces, si yo multiplico XI, que esto representa la fracción molar, y lo multiplico por la presión total, voy a obtener la presión parcial de un gas I. Profesor, ¿qué cosa es la fracción molar? X sub I. Esta fracción molar es la relación de moles. Las moles del gas, ¿no?, del que quiero hallar su presión, sobre el número de moles totales. Entonces, la presión parcial, para hallar la presión parcial, debo hallar la fracción molar. ¿Y qué cosa es la fracción molar? La comparación de moles. Las moles del gas pedido sobre el número de moles totales. Ahora vamos a continuar con las propiedades de los líquidos. Dentro de las propiedades de los líquidos tenemos la tensión superficial, la viscosidad, la presión de vapor, el punto de ebullición. Profesor, entonces los líquidos tienen ciertas características, tienen ciertas propiedades.
y acá tenemos ellas, como la tensión superficial, que viene a ser una fuerza no compensada en la superficie de un líquido. La viscosidad, que es la resistencia de los líquidos a fluir, a moverse. La presión de vapor, son las moléculas que pasan a la fase gaseosa para formar el vapor. Entonces estas partículas están formando un vapor a diferentes temperaturas. Entonces a diferentes temperaturas se genera vapor. El punto de ebullición es la temperatura a la cual el líquido hierve. Hay líquidos que hierven a altas temperaturas y hay líquidos que hierven a bajas temperaturas. Estas propiedades están relacionadas con las llamadas fuerzas intermoleculares. Fi, fuerza intermolecular. Así tenemos, recordando, el puente de hidrógeno, la fuerza dipolo-dipolo, la fuerza de London. Estas fuerzas intermoleculares, de estas fuerzas intermoleculares van a depender estas propiedades. Veamos algunas relaciones entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades. Por ejemplo, tenemos la llamada presión de vapor. La presión de vapor de un líquido, cuando se compara con la temperatura, son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura aumenta, la presión de vapor del líquido aumenta. Hay mayor presión de vapor. Pero si la temperatura disminuye, la presión de vapor también disminuye. Tiene menor presión de vapor. Si comparamos la viscosidad, este símbolo de acá también representa la viscosidad de un líquido. La viscosidad comparada con la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Qué significa? Que esta magnitud comparada con esta magnitud son inversamente proporcionales. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Si la temperatura disminuye, la viscosidad aumenta. Si comparo la presión de vapor con la fuerza intermolecular, diremos, aquellos líquidos que tienen fuerzas intermoleculares intensas, de mayor fuerza intermolecular, van a tener menor presión de vapor. Van a generar menos vapor, van a generar menos presión de vapor de agua, del líquido. Pero si la fuerza intermolecular es débil, de baja intensidad, significa que la presión de vapor va a ser mayor, máxima. Ah, profesor, entonces hay una relación entre la presión de vapor y la fuerza intermolecular. Este tipo de relación es inversamente proporcional. Mientras la fuerza intermolecular aumenta, la presión de vapor disminuye. Si la fuerza intermolecular disminuye, la presión de vapor es máxima. Si comparamos la viscosidad con la fuerza intermolecular, si tiene una alta fuerza intermolecular, es intensa la fuerza intermolecular, la viscosidad también va a ser intensa, va a ser alta. Alta viscosidad con altos valores de fuerza intermolecular. Y si la fuerza intermolecular es débil, la viscosidad va a ser baja. ¿Qué tipo de relación tiene? Una relación directamente proporcional.